Buen día, soy Carlos Sánchez. Esta mañana voy a compartirles un resumen de mi tesis titulada Jürgen Habermas y el código noágico, una nueva perspectiva acerca del diálogo secular religioso. Esta tesis fue elaborada bajo la dirección del rabino doctor Shimon Cohen y del doctor Buzigan de la Universidad de Quilmes. Nuestro trabajo fue motivado por una paradoja inicial que hemos identificado a lo largo de los estudios que hemos realizado aquí en la maestría y también de mis investigaciones personales. Es una paradoja del mundo actual en la que se supone, por un lado, que la religión pues ha perdido fuerza. Esto lo ha explicado Max Weber y otros autores como desencantamiento del mundo. Este concepto lo que explica es que la modernidad se supone que haría que la sociedad fuese cada vez más secular en la medida que la ciencia fuese reemplazando las explicaciones trascendentes sobre la realidad, como por ejemplo las explicaciones religiosas. Sin embargo, dentro de la misma tradición de pensamiento secular y filosófico, tenemos por ejemplo que Jürgen Habermas, que es el filósofo con el cual intercambiamos, por decirlo de alguna forma, debatimos en nuestra tesis. Él se percata de que si bien la sociedad obviamente ha seguido este proceso de secularización desde la Ilustración hasta nuestros días, no se puede asumir, sin embargo, que la religión es una cosa del pasado, ¿no? Esto es lo que él denomina entonces la sociedad postsecular, en la que es necesario buscar conexiones de las intuiciones morales, ¿sí? de las aspiraciones que estos ciudadanos que fundamentan el discurso de forma religiosa en la esfera pública tienen. Entonces, él busca de alguna manera revalorar el aporte que tienen los conceptos religiosos en la sociedad actual. Ante esta paradoja, entonces nos hemos planteado dos tesis. La primera de ellas, haciendo una lectura de la obra de Habermas, sobre todo de la obra más reciente, lo que se denomina su pensamiento postmetafísico, en el que plantea este concepto de sociedad postsecular. Basándonos en esa lectura y también nuestras investigaciones sobre las tendencias en cuanto a pensamiento religioso, lo primero que nos hemos planteado es que Habermas no logra revalorar completamente las ideas religiosas o las expresiones de ideas religiosas en la esfera pública, porque su propia concepción y su propio abordaje de la religión está mediado por una forma secularista de concebir el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, nuestra tesis es que se lograría una mejor comprensión, una mejor revaloración de la religión si se elabora desde una perspectiva noágica, desde el código noágico, y esto es precisamente lo que puede resultar una novedad para el diálogo religioso secular, porque abordarla desde el punto de vista noágico permite establecer conexiones conceptuales históricas entre distintas tradiciones religiosas. Sabemos que hay una pluralidad de tradiciones que dificulta muchas veces comprender también lo que es la religión, y también permite establecer conexiones entre el pensamiento secular y los argumentos religiosos en la esfera pública, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, y esta es la preocupación principal de Habermas cuando hablamos de asuntos que tienen que ver con fundamentación de la moral. De manera que nos hemos trazado prácticamente dos objetivos principales, que es primero evidenciar aquello que Habermas no interpreta adecuadamente de los contenidos religiosos, y en segundo lugar explorar los elementos conceptuales noágicos que permitan establecer estas conexiones genealógicas y conceptuales entre distintas tradiciones religiosas y entre el pensamiento secular y el pensamiento religioso. En nuestro trabajo, en nuestra tesis, hemos seguido estas incomprensiones, son las que han dado forma y estructura a los capítulos, ¿sí?
básicamente son 4 incomprensiones que hemos abordado, que tienen que ver con la forma como ciudadanos religiosos y ciudadanos seculares ven el mundo, o sea, la cosmovisión, la forma como se explica y cómo se expresa esta cosmovisión en la esfera pública. En tercer lugar, la forma de concebir la historia, son distintas las concepciones sobre la historia. Y en cuarto lugar, la forma de argumentar en la esfera pública. Por supuesto, pudieran ser muchas más las diferencias, pero hemos acotado nuestro trabajo a estas 4 principales incomprensiones, o las que consideramos tales. De manera que en cada capítulo hemos desarrollado paralelamente en estas 4 incomprensiones, evidenciarlas y iluminar desde el punto de vista noágico cuál sería una respuesta desde la argumentación religiosa. Entonces, la primera de las incomprensiones que hemos abordado tiene que ver con las formas de ver el mundo. Aquí nos hemos basado en la obra del rabino Dr. Shimon David Cohen, quien ha sido también nuestro director de tesis. En su libro Ética Universal, entre otras obras que también ha publicado al respecto, es principal exponente del código noágico y lo ha explicado al mundo secular también en muchas de sus obras y actividades académicas, ¿no? Básicamente el abordaje que hemos hecho desde el punto de vista noágico es que para el ciudadano que argumenta de forma religiosa, existen leyes reveladas leyes morales reveladas divinamente, ¿no? Y la base de todas estas leyes morales son lo que conocemos como el código noágico, que son vinculantes para toda la humanidad. Esta es su pretensión de validez universal. Este código noágico consiste en 7 principios básicos universales que tienen que ver con la existencia del creador, la prohibición de idolatría, el reconocimiento y respeto por lo sagrado, que es la prohibición de blasfemia, las prohibiciones de robo, de asesinato, de relaciones sexuales ilícitas, de comer la parte cortada a un animal vivo. Esto tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, y establecer cortes de justicia, ¿no? que es ordenar la sociedad de acuerdo a estos principios básicos para que pueda haber una habitación armoniosa del mundo. Cohen expone que estos 7 principios, este código noágico, es vinculante para toda la humanidad desde un punto de vista sociohistórico y de un punto de vista antropológico existencial. Desde el punto de vista sociohistórico, quiere decir que estas fueron leyes que realmente fueron expresadas y ordenadas, y la humanidad ha sido consciente de ellas desde sus inicios. ¿Sí? En la medida que las sociedades se han apegado a las prohibiciones de robo, de asesinato, de inmoralidad sexual, esto ha permitido un orden social para el desarrollo, ¿no? de la misma civilización. De manera que toda la humanidad está vinculada históricamente a esto, también por la aceptación de este código noágico, de este núcleo moral por parte de distintas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Y en segundo lugar, también desde un punto de vista antropológico existencial, porque como mencionaremos más adelante, la estructura misma del ser humano le hace que sea un ser abierto a la trascendencia y a la búsqueda de una plantilla universal, una plantilla común de valores. De manera que podemos resumir las características de este código en que es histórico, que es racionalmente aprehensible. Hemos analizado este aspecto también en nuestra tesis, de la utilidad que tiene para el desarrollo de la humanidad y de la sociedad. Tiene una unidad cosmovisiva, es decir, requiere de la referencia trascendente, de reconocer que estos valores son trascendentemente recibidos y ordenados, pero que a la vez es un asunto de la humanidad organizar la sociedad y aplicar estas leyes. Y por último, tiene una aspiración universal y ayuda a solucionar los conflictos entre distintas tradiciones, lo cual es recurrente y se evidencia también en la obra de Habermas, que él trata de superar el conflicto de distintas posiciones sobre estos temas que abordan las 7 leyes, ¿no? Por otra parte, la forma secular de ver el mundo sería una forma inmanente,
distinta a la trascendente inmanente que caracteriza a la visión religiosa desde el punto de vista noágico. Para Habermas, la forma religiosa de ver el mundo, esta forma trascendente ha evolucionado, estas cosmovisiones, estas imágenes del mundo han evolucionado de una forma inmanente que él denomina mundo de la vida, ¿no? En el mundo de la vida, entonces es donde tiene lugar, si ya no hay una referencia trascendente, pues la postura que asume Habermas como un ateísta procedimental, como él mismo se reconoce en su obra. Quiere decir que ciertamente hay una imagen del mundo, pero no trascendente, que él denomina entonces mundo de la vida. Y que es un horizonte de experiencia que no puede traspasarse, es decir, en la búsqueda y en el diálogo dentro de la sociedad, entre los diversos actores, pues no puede haber una referencia a lo trascendente, sino que este es el espacio de los argumentos, ¿sí? Que se basan en la experiencia de vida compartida, prereflexiva, inmanente. Esto se desarrolla un poco más, lo hemos desarrollado un poco más, porque Cohen en su obra, principalmente en el libro Ética Universal y también en Política y Ética Universal, él explica allí las diferencias de estas formas de ver el mundo, ¿no? Entonces aquí lo hemos graficado muy de forma sencilla para tratar de comprenderlo. Él dice que el problema con esta secularización de las imágenes del mundo hacia el mundo de la vida está en que se separa la realidad trascendente de la realidad inmanente o intramundana, ¿no? Él la denomina intramundana. Siendo que para el ciudadano religioso, precisamente esto es lo que significa la unidad cosmovisiva, todo forma parte de una misma realidad, o sea, lo que son la divinidad, las órdenes divinas, son tan reales como lo son las leyes de la naturaleza y lo que es observable y medible dentro de la realidad intramundana que pertenece al espacio y al tiempo, ¿no? Existe un creador y sus leyes que son, digamos, lo anterior a lo creado, pero que explica el porqué y el para qué de esa realidad intramundana. A través de un proceso de secularización que ha llegado, digamos, al extremo en expresiones como, por ejemplo, el empirismo inglés, en Bertrand Russell, por ejemplo, de quien él analiza ciertas ideas, estamos hablando de Cohen. En cambio, con el empirismo, que es lo que ha caracterizado la visión cientificista hasta nuestros días, que tiene mucha influencia en la forma de ver el mundo, entonces ya no hay una realidad trascendente, una intramundana, sino que lo trascendente es caracterizado como creencias religiosas subjetivas, que carecen de realidad objetiva, y que esta realidad intramundana sería la realidad empírica, realmente lo que existe, ¿no? Entonces, al no existir realmente una trascendencia objetiva, entonces la moral no queda sino sujeta a la razón, ¿no? Que esto obviamente luego lo desarrolla la tradición política liberal a través de la razón discursiva y todo eso, como mencionaremos más adelante. El problema con esta generalización de la postura excesivamente cientificista es que lleva a un secularismo, pero que tiene unas características que se imponen como las características neutrales en la sociedad actual, ¿no? Este es el concepto que Cohen desarrolla como hedonismo y materialismo, hedonomat, con dos características principales de fuerte influencia freudiana y darwinista. ¿Sí? Por una parte, Freud con su teoría psicoanalítica, entonces establece el placer como criterio de acción humana, de hecho atribuye la represión de los placeres, se le atribuye como causa de las neurosis, ¿no? Mientras por otro lado el evolucionismo darwinista concibe al ser humano como una especie animal entre otras, ¿sí? Que no tiene ningún carácter especial, no está por encima, no hay espiritualidad, no hay trascendencia, sino que todo está allí en el explicado innatamente en el materialismo, ¿no?
de forma inmanente. Habermas, de alguna manera, hemos podido encontrar que en su obra hay cierto acuerdo en esto, o sea, en los peligros que esto comporta, y habla inclusive, reconoce que hay un privilegio cosmovisivo secular en la actualidad, porque prácticamente no se puede configurar hoy la política de otra manera que no sea a través de una visión científica, técnica de la realidad. Pero este cientificismo, basado en un naturalismo radical, tiende a desdibujar los límites de la propia ciencia en la comprensión de la realidad, ¿no? Que, como hemos visto en el gráfico, el ámbito de la ciencia es realmente lo empírico, no puede ir más allá de estos límites y explicar el porqué y el para qué del mundo. Una segunda incomprensión, además de la incomprensión de Habermas sobre la cosmovisión de las personas que argumentan de forma racional, de forma religiosa, de esta unidad cosmovisiva de la que hablábamos, tiene que ver con la forma como se explica esta visión del mundo. ¿Okay? Habermas, a diferencia del pensamiento liberal anterior a él, basado sobre todo en la obra de John Rawls, Habermas dice sí que los argumentos religiosos, a pesar de lo que hemos explicado de las diferencias cosmovisivas, los argumentos religiosos deben admitirse en la esfera pública, pero hace una distinción, y esto es lo que lo hace como una corrección al pensamiento anterior a él, a la tradición liberal anterior a él, hace esta diferenciación o asume esta diferenciación entre una parte informal y otra formal de la esfera pública. De manera que si para avanzar digamos, en el diálogo y en la participación de las personas que argumentan de forma religiosa en la esfera pública, admite que en la esfera pública informal, es decir, ya no en la privacidad de su casa como argumentó Rawls, que la religión es un aspecto privado de la casa, para Habermas, en cambio, el ciudadano religioso puede y debe expresar sus argumentos en el lenguaje religioso que él usa, tal como lo cree, ¿no? y como lo defiende. Es decir, puede expresar justificaciones trascendentes, mientras que si aspira que estas justificaciones pasen a la esfera pública formal, debe hacerlo en un lenguaje universal o públicamente accesible. ¿Sí? Esto es lo que se denomina como cláusula de traducción, que será como un filtro para que los argumentos religiosos pasen de la esfera pública informal a la esfera pública formal. La esfera pública informal es donde se realiza el debate, donde se llega, las personas asumen opiniones, posturas, intercambian ideas. Esto sería, por ejemplo, las universidades, los medios de comunicación, las mismas instituciones religiosas, asociaciones de carácter laico también, mientras que la esfera pública formal sería donde ya digamos, el producto de estos debates y diálogos entrarían a formar parte de la legislación. ¿Sí? Aquí estamos hablándose ya de poderes legislativos, tribunales, donde se sancionan leyes y todo esto. Y un ejemplo que es bastante emblemático en su obra es que de esta traducción, aunque no queda muy claro qué es lo que él define o entiende como traducción, pero para él una traducción sería algo como que la expresión el ser humano tiene imagen y semejanza divina y por eso debe prohibirse el asesinato, ¿sí? Prohibir el asesinato legalmente. Esto debe pasar a la esfera pública formal, es decir, a la ley, bajo la expresión, por ejemplo, de el ser humano tiene dignidad intrínseca. Ahora, esto comporta ciertos problemas, a pesar de que Habermas reconoce que los argumentos religiosos tienen un potencial de fuerza normativa. Al establecer este filtro y no permitir que pase en el lenguaje en el cual lo expresa el ciudadano religioso, esto comporta ciertas limitantes para el ciudadano que argumenta de forma religiosa. Esto lo hemos visto inclusive en la misma obra de Habermas, cuando se trata de hacer estos ejercicios de traducción. Nosotros hemos abordado y hemos estudiado en profundidad este concepto que el mismo Habermas menciona en su obra, el concepto de Tzimtzum, que es contracción divina, ¿no? Esto es un concepto de la tradición judía también, en la cual se basa el mismo código noágico,
o que más bien que el código noégico ha sido transmitido, porque es inclusive anterior a la tradición judía. La tradición judía ha transmitido estos conceptos a la humanidad, o al menos en la medida que le ha sido posible históricamente. Todos sabemos las condiciones de persecución y todo eso en que se desenvolvieron a lo largo de la historia. Habermas mismo hace este ejercicio de traducción con este concepto de Tzimtzum, del pensamiento místico, la tradición mística judía, que se conoce como Cábala. Pero este concepto ha sido desarrollado filosóficamente por la escuela hasídica de pensamiento, que también es una escuela de pensamiento judío. Por eso hemos colocado acá al Alter Rebbe, que es fundador de la escuela de Chabad, y hemos puesto una imagen del Sagrado Tanya donde se explica en profundidad, es la principal obra para entender estos conceptos. A pesar de que, obviamente, anterior a esto está la obra del Arizal, el Ari Kadosh, que es quien desarrolla los conceptos de Cábala que son más influyentes en la actualidad. Y de otros autores que también, a los cuales nos hemos referido en nuestra obra para poder explicar mejor este concepto. Básicamente, la contracción divina lo que trata de explicar es cómo un creador trascendente, infinito, eterno, cómo puede crear cosas infinitas y que las cosas infinitas sigan existiendo a la par que sigue existiendo el creador, que es infinito. Porque, para hacer una analogía que nos permite entender, si uno tiene, por ejemplo, infinitos dólares en una cuenta y saca del cajero $1 o saca 1.000.000, pues sigue siendo infinito el saldo restante. Esto más o menos para que nos permita, un ejercicio que nos permita entender. Entonces, lo que explica el Tzimtzum es que para que los seres finitos puedan existir, este creador, que es omnipotente, puede contraer esto significa la palabra Tzimtzum, contraer, puede contraer su manifestación, lo que sus seres creados pueden conocer de sí, de manera que no queden anulados ante la infinitud o la eternidad de este creador. De manera que estos seres creados puedan tener existencia y puedan también tener libre albedrío, o sea, puedan actuar en el espacio y en el tiempo de acuerdo con normas, aceptarlas o rechazarlas. ¿Okay? Esto es la base, digamos, de este concepto. Sin embargo, al Habermas hacer este intento de traducción, tratando de hacer ver cómo el ciudadano religioso puede llegar también a argumentar de una forma neutral, sin apelar a sus argumentos trascendentes, no queda claro qué es lo que quiere decir con traducción exactamente, si hay algún procedimiento específico o no. Y hay autores como Gonzalo Chiboleto y Javier Aguirre que han tratado de entender qué es lo que quiere decir Habermas con esto. Por supuesto, es algo que hay que desarrollarlo mucho más, pero nosotros viendo en los comentarios de estos dos autores hemos visto que hay dos limitaciones en lo que tal vez Habermas quisiera decir con lo que significa traducción. En primer lugar, si es una reformulación del argumento, es decir, si el ciudadano religioso tiene que cambiar el argumento que utiliza, esto ya representa de por sí una limitante entonces para la participación del ciudadano religioso en la esfera pública. Y si quiere decir que es un cambio de género discursivo, Aguirre específicamente ve en esto una limitación porque, nos hemos basado también, hemos mencionado por allí a otros autores en cuanto a la limitación que esto implica, porque el lenguaje o los argumentos religiosos tienen referencias trascendentes que son tomadas como poéticas o metafóricas, y de hecho cambiar estas expresiones ya implica un cambio también en el argumento, de manera que para ambos, y en resumen, la traducción habermasiana puede resultar precisamente en un cambio del argumento, en una reformulación de lo que el ciudadano religioso quiere expresar. Y así lo hemos visto. Por ejemplo, la interpretación que ha hecho Habermas de este concepto de contracción divina, él ha abordado específicamente en perfiles filosófico-políticos, donde aborda el pensamiento de varios
autores judíos. Él siente una gran admiración por los pensadores judíos, y allí específicamente habla cómo conoció este concepto de Tzimtzum a través de Gershon Scholem, autor judío, pero de pensamiento secular. No aborda el concepto de Tzimtzum desde las fuentes del pensamiento de la filosofía hasídica, como por ejemplo el Sagrado Tanya, ni de otros autores, ni siquiera del Arizal, sino que lo hace a través de Schelling, filósofo, de Jacob Bohm, un teólogo protestante que no está inserto en la tradición cabalística ni judía como tal, sino que lo hace a través de Gershon Scholem. Gershon Scholem allí en una de sus obras también explica un poco el concepto de Tzimtzum, pero lo explica no adecuado a las fuentes ortodoxas, digamos, que explica el concepto de Tzimtzum. De manera que Habermas asume una interpretación del Tzimtzum distinta a lo que acabamos de explicar muy resumidamente, y él dice que más bien no es que Dios contrajo la revelación divina, lo que podemos conocer de él, sino que Dios se contrajo a sí mismo. El Creador se contrajo a sí mismo, a su propia esencia, es decir, se separó totalmente de su creación y deja de manera un espacio, de esta manera deja un espacio para que sea el ser humano, la humanidad, quien decida los criterios por los cuales rige su vida, ¿no? Entonces, aquí vemos la diferencia de cómo, mientras el Tzimtzum en una tradición, la tradición original que expone este concepto, explica que a pesar de que Dios permite, el Creador permite que los seres humanos tengan libre albedrío para obedecer o desobedecer, este mismo concepto es modificado de alguna manera, interpretado o traducido para justificar que, al contrario, más bien es el ser humano quien debe decidir sus argumentos y la forma como vivir, los valores morales y todo esto. Esto en consonancia, obviamente, con la propuesta de la razón discursiva que vamos a tocar en el último capítulo. El tercer punto de incomprensión sería la manera de abordar históricamente a las tradiciones. Habermas se basa en un concepto de Karl Jaspers, que es la era axial. Karl Jaspers explica que entre los años 800 y 200 antes de la era común, pues hubo una especie de boom de pensamientos que trataban de universalizar la moral, ¿sí? De trascendentalizarlo, que antes de esto las creencias eran más bien de tipo disgregadas, animistas, politeístas. Habermas asume este concepto también, lo trae a su más reciente obra, que es también una historia de la filosofía, hasta ahora solo publicado en alemán y en inglés, no se encuentra todavía en español. En esta obra, Habermas asume o aborda la historicidad de las religiones de una manera un poco positivista, o sea, de que va en estadios, una evolución de estadios desde primitivos hasta el monoteísmo, para llegar a la secularización. Y este abordaje lo hace principalmente porque él trata de encontrar el origen no detectado de las intuiciones morales seculares, sí, pero que tienen una conexión con las tradiciones religiosas. Esta es básicamente la preocupación que él tiene en esta obra y su etapa más reciente de pensamiento postmetafísico. Trata de establecer estas conexiones genealógicas entre las intuiciones morales actuales y las cosmovisiones. Él denomina cosmovisiones a las religiones principales, le da un carácter especial al monoteísmo hebreo, pero también allí menciona la metafísica griega como parte de estas cosmovisiones. Hay dos problemas básicos desde el punto de vista religioso con este tipo de abordaje, que es el abordaje tradicional dentro de las ciencias sociales y las humanidades, porque relativiza las pretensiones de validez histórica de los hechos fundacionales y de sus actores. Por ejemplo, él se expresa allí en esta obra como que Moisés y la entrega de la Torá en Sinaí fueron eventos imaginarios o pensados como reales, sino lo toma de una forma relativizada, a pesar de que él dice que el abordaje axial y la búsqueda de este contexto de origen no detectado debe hacerse
desde la perspectiva de los involucrados. Entonces no es exactamente esto una perspectiva de los involucrados, al menos no de los ciudadanos religiosos. Y concibe también, la segunda limitante, que concibe el monoteísmo como una construcción social, ¿sí? Para él dice que, bueno, hubo ciertas personas iluminadas, tipo los profetas, que indignados por, qué sé yo, eventos de injusticia, inmoralidad, de robo, de asesinato, dijeron, bueno, vamos a crear unas leyes, un código moral, lo imponemos a la sociedad y para que se cumpla les metemos miedos con que esto lo ordenó un Dios que si les ofrece un castigo si no lo cumple. Sí, básicamente este sería el origen, mientras que para el ciudadano religioso el evento de Sinaí es un evento histórico, asumido inclusive por diversas tradiciones, no solamente la judía, cristianos, musulmanes, inclusive en otras tradiciones no axiales existen también ciertas conexiones con este mensaje, ¿sí? Como lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí precisamente. Hemos expuesto que el código noágico que es transmitido por el monoteísmo hebreo es un fenómeno histórico global. Este es tal vez uno de los retos principales que tendría el ciudadano secular que quiera comprender realmente la base de los argumentos religiosos en la esfera pública. Porque para el ciudadano religioso, especialmente para las tradiciones conectadas con el monoteísmo, tal como está explicado en la Biblia, efectivamente este código noágico fue una orden divina entregada a la humanidad, cuya desobediencia trajo un caos universal. Sí, esto inclusive lo podemos encontrar en tradiciones no axiales, es decir, tradiciones que no están conectadas con, digamos, el pensamiento semítico o lo que conocemos como tradición judeocristiana. Un nombre más adecuado sería abrahámica o más bien noágica. En nuestra tesis hemos planteado no una visión comprensiva y completa, enciclopédica de todas las conexiones noágicas que hay en cada una de las tradiciones, sino que hemos más bien planteado la posibilidad y la necesidad de que en este análisis axial se incorporen elementos noágicos, es decir, que la gente que investiga sobre esto pueda tratar de encontrar también estas conexiones. Hemos dado ejemplos allí con, por ejemplo, las tradiciones incas, de los shuares aquí en la Amazonía. Hemos explicado también cómo en la antigüedad grecorromana, a pesar de que ni siquiera había empezado el cristianismo, o inclusive en los inicios del cristianismo seguían personas no judías, no pertenecientes a este pueblo que transmite esta tradición. Sin embargo, tenían conciencia de esta tradición noágica, los llamados temerosos del cielo, que inclusive fueron amenazados en el derecho romano de pena de ejecución si no terminaban de hacer conversión, etc. O sea, en distintas etapas y momentos de la historia y culturas podemos encontrar elementos noágicos, que para nosotros hoy en día tal vez sea difícil hacerlos conscientes o establecer estas conexiones, pero esto es precisamente nuestra investigación es parte de esto, ¿no? Nosotros sí hemos identificado esto y por eso lo proponemos como una metodología para el análisis axial. En último lugar, tenemos la incomprensión en cuanto a la racionalidad, ¿sí? El elemento de racionalidad. Generalmente a los argumentos religiosos en la esfera pública se los cataloga como irracionales. ¿Sí? Sabemos que el concepto de razón discursiva para Habermas, esto es uno de sus principales aportes al pensamiento actual y a la democracia, al pensamiento que apoya la democracia como sistema ideal. Y es que para llegar a establecer leyes y valores, no hay que apoyarse en argumentos trascendentes, que generalmente son denominados dogmas, erróneamente desde nuestro punto de vista, sino que tienen que ser consensuados, ¿sí? Deliberados y consensuados. Y lo racional es aquello que todos están dispuestos a aceptar. Esto para decirlo muy en corto. Sin embargo, también desde el pensamiento, desde esta tradición comprensiva monoteísta basada en la tradición del Sinaí, que es la base del monoteísmo,
el Rebbe Melech HaMashiach, expone él es un gran pensador y líder para quienes no lo conocen, y pensador de nuestra generación, y es precisamente quien ha dado fuerza a la difusión o a la redifusión del código noágico como la base moral universal de la humanidad y distintivamente de las tradiciones a las que pertenezca la persona. El Rebbe, en una de sus enseñanzas en Likutei Sijot, expone que, explicando allí la estructura del ser humano, o sea, generalmente pensamos que la razón es como la instancia máxima y por eso todo lo que se ha sometido a la razón está legitimado per se. El Rebbe explica que no, o sea, y esto en el pensamiento hasídico también se explica, inclusive en el pensamiento secular también hay autores que van un poco más allá, a la trascendencia. En el caso del Rebbe dice que más allá de la razón, realmente está la parte de la voluntad, ¿no? Más allá de la razón, las personas elegimos los supuestos primarios a partir de los cuales argumentamos y luego utilizamos la razón para darle una forma y para justificar digamos, esos supuestos primarios que ya asumimos. De manera que esos supuestos primarios son realmente prerracionalmente escogidos, no son racionalmente escogidos. Esto también lo podemos ver apoyado en el pensamiento de Jonathan Haidt, que estudia mucho lo que es psicología social, neuropsicología, y estudia mucho esto, cómo es que los seres humanos pensamos, ¿sí? Este autor también, autor secular, dice que las personas, cuando utilizamos argumentos, es para apoyar una idea previamente asumida, lo que sería equivalente a los supuestos primarios de los cuales habla el Rebbe en su enseñanza también. De manera que en realidad el ser humano, lo que expone Haidt, lo que expone el Rebbe, también lo corrobora Cohen, inclusive lo corrobora Habermas. Él explica que la democracia tiene fundamentos prepolíticos que son autojustificados, ¿sí? Es decir, está hablando de supuestos primarios también. De manera que la discusión aquí no es cuál supuesto primario es racional o cuál no es. La discusión es más bien de dónde se toman estos supuestos primarios, y cuando estos supuestos primarios se los somete a la razón, entonces a través de la razón podemos analizar cuáles son realmente supuestos universales, asimilables, asumibles por todos y que no expresan sobre todo un punto de vista egoísta. Y cuando hablamos aquí egoísta no estamos haciendo una valoración moral, sino que nos estamos refiriendo a que son posturas elegidas por individuos. A esto nos referimos con egoístas, ¿sí? Egoístamente elegidas, ¿ok? Cada quien va a argumentar en la esfera pública y de hecho así se supone que debería ser desde su propio punto de vista. Cuando hablamos de contrafácticos como por ejemplo el velo de ignorancia, que es muy famoso en la tradición liberal, estamos hablando de que cada persona va y razona como individuo, ¿sí? Obviamente luego lo somete racionalmente somete su decisión a la condición de que sea asumido por él y por todas las demás personas. Entonces, lo que plantea el código noágico no es discutir si está bien asumir supuestos primarios o no. O sea, se asume que todas las personas tenemos supuestos primarios, pero lo que desde el código noágico se enfatiza es que estos supuestos primarios se tomen desde una instancia que permita desarrollar posturas egoístas, ¿ok? Ya expliqué lo que significa egoísta, porque mientras más posturas egoístas hay, más posibilidad de disenso hay también, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista pragmático. Entonces, por ello la necesidad de encontrar también valores universales y trascendentes que permitan superar las posturas egoístas. Por eso hoy en día, y esto es algo que advierte Habermas también, el peligro de la sociedad actual
el peligro de resquebrajamiento de la sociedad occidental, sobre todo de Europa, con tantos conflictos que hay por el tema de migración, de distintos puntos de vista sobre el mundo, de extremismos religiosos. Esta es la preocupación principal de Habermas, que lo lleva a analizar todo este tema de las tradiciones. Cuando existe tanta disgregación, se pone en peligro la cohesión social. Si él está muy preocupado por la solidaridad y reconoce en la religión la posibilidad de encontrar valores que creen solidaridad, pero en la esfera pública informal. De manera que, por otro lado, Cohen propone que estos supuestos primarios sean tomados del testimonio de Sinaí, como hemos explicado, que es una tradición histórica y universalmente aceptada, pero también de la constitución misma del ser humano. Aquí Cohen ha hecho un estudio sobre el pensamiento y la obra de Viktor Frankl, especialmente en el redescubrimiento del ser humano, una de las últimas obras en la que está explicado esto, la estructura del ser humano, donde por encima de la razón hay un ámbito trascendente que le aporta estos supuestos primarios que le permiten superar el egoísmo. De manera que, habiendo abordado todo esto, corroboramos que Habermas no aborda adecuadamente, hay puntos sí de intersección, hay puntos en los que se acerca, pero no aborda adecuadamente la argumentación religiosa cuando plantea, por ejemplo, estas formas de ver el mundo y de argumentar en la esfera pública formal, donde se le exige al ciudadano que argumenta de forma religiosa que o bien cambie el discurso o bien que reformule su concepto, su expresión. Y también que, aunque Habermas trata de abordar la historia del pensamiento y de las cosmovisiones, trata de hacerlo desde una perspectiva de los involucrados, realmente no la aborda desde la perspectiva que tiene la historicidad de los hechos y personajes fundacionales de estas tradiciones, sino que lo hace de la forma tradicional secular de relativizar las tradiciones religiosas. Tampoco vemos que su concepción logre superar la carga de irracionalidad que se le impone a los argumentos basados en la trascendencia. Es decir, no va a ese paso de trascendencia, sino que se queda en el procedimentalismo, que al final también se fundamenta en supuestos básicos. Y por último, vemos que la perspectiva noágica puede aportar elementos para superar las limitantes de esta pluralidad de tradiciones religiosas que sí pueden causar cierta perplejidad en el ciudadano y en los estudiosos, filósofos, científicos sociales que ven desde el punto de vista secular. Si nos ponemos desde el punto de vista secular, si es una limitante que hay una pluralidad de tradiciones que muchas veces discuten entre ellas mismas, tradiciones religiosas. Esto fue lo que dio origen al Estado laico. Sin embargo, es necesario recuperar esto también lo hemos abordado en nuestra tesis, no nos ha dado chance aquí de explicarlo, pero lo que dio origen al Estado laico no fue la aspiración de ateizar el Estado, sino de encontrar un lenguaje común sin que esto signifique que las personas prescindan de su creencia, de su fundamentación trascendente. No quiero terminar sin antes darle las gracias a la Universidad de Quilmes, a la Secretaría de Posgrado, que han hecho un trabajo grandioso en poder ponernos de acuerdo en todo este tema para la presentación. Les agradezco un montón. Le agradezco al Rabino Cohen, que no está acá conectado, pero luego podrá verlo. Por la guía que nos ha dado, al doctor Buzigan, que es el crack, el Messi de la filosofía política allá en Argentina, también a los jurados que están acá presentes, a mi familia y amigos que seguramente me están viendo o me verán posteriormente, a mi rabino, el rabino Tomer Rotem, con quien he estudiado ya por años estos conceptos de filosofía jasídica, y por supuesto a Dios por darme esta oportunidad. Muchas gracias. My questions will be in English. So I hope that is all right with you. Okay, good. Thank you.
So my question number one, what is required of a secular participant for him or her to become genuinely open to allowing the Noahide Code to become the foundation of moral discourse? How can a secular person be open, be receptive to something that is transcendence-based teachings and what those teachings have to offer? It's clear. Thank you. It's your turn, Carlos. Ok. ¿Pueden escucharme? Ok, gracias. Sí. Ok. ¿Qué se requiere de un participante Okay. que esté abierto a permitir que el código noágico sea el fundamento del discurso moral? De acuerdo con lo que hemos desarrollado en nuestra tesis, aquí nos hemos basado en el pensamiento de Viktor Frankl. Un participante que argumente desde el punto de vista laico requeriría estar abierto a dos puntos. Al aspecto histórico, por un lado, al aspecto histórico del código noágico, y por el otro lado, a la estructura existencial del ser humano, o sea, cómo está estructurado el ser humano, de lo cual hablamos ya al final ahorita de la defensa, de la disertación. Sobre las conexiones históricas, esto significa que la persona tendría que estar abierta a identificar en la tradición del Sinaí un núcleo moral que ha estado presente siempre en la humanidad. ¿Okay? Tendría que estar abierto a poder ver este código noágico como un hecho histórico. De hecho, así lo hemos titulado en uno de nuestros capítulos donde abordamos esto, ¿no? Tendría que estar abierto a encontrar esta historicidad. ¿Okay? No bastaría con mostrar, como hemos hecho, mostrar ciertos elementos que nos indican, más bien indicios de estas conexiones históricas, sino que la persona tendría que estar ella misma abierta a la posibilidad de identificar esto como tal, como un evento histórico. Y en segundo lugar, en cuanto a la estructura del ser humano, también, así como Viktor Frankl lo ha explicado de una forma secular en el redescubrimiento del ser humano, escritos psicológicos de Viktor Frankl, de entender que, por ejemplo, esto lo explica Viktor Frankl, entender que cuando el ser humano tiene estas meditaciones internas, conversaciones consigo mismo, reflexiona sobre un asunto, esto es un indicio de que la persona está abierta a la trascendencia y a trascender este egoísmo del cual hablamos en la última parte de la disertación también. Frank explica que psicológicamente esto de conversar con uno mismo es un intento y es una manifestación de querer encontrar respuestas trascendentes. ¿Okay? Entonces, para resumirlo, una persona que tiene un pensamiento secular, pero que quiere, digamos, tratar de conectarse, de entender el código noágico como un fundamento moral, en la esfera pública tendría que estar abierto a entender que esto es un fenómeno histórico, un concepto histórico, y en segundo lugar tendría que estar también abierto a comprender el aspecto trascendente, la espiritualidad innata que hay en el ser humano.
Dr. Solomon. Okay, thank you. Okay. Do you see Can they hear me now? Yes. Okay. Do you see in Habermas's Solomon, yes. works? We can hear you. In Howard? Okay. Do you see in openings or possibilities that suggest that he would be sensitive to genuine spiritual perspective? Does he at any time acknowledge the possibility that religion, and we know that very often he dismisses religion in favor of empirical science grounded in material reality, but are there any occasions that he feels, acknowledges the possibility religion could contribute to the human consensus on a moral, universal moral framework that he is seeking? Okay. This is a two-part asking. Sobre si existe la apertura o posibilidad de que Habermas sugiera que tal vez sea sensible a un punto de vista espiritual, genuinamente espiritual. Bueno, desde el punto de vista también de la filosofía hasídica y de la tradición noágica, obviamente se explica que todo ser humano básicamente está abierto a la trascendencia, apoyándonos un poco también en lo que acabamos de explicar, ¿no? De manera que yo creo que sí, Habermas en su obra manifiesta al menos una apertura a encontrar un fundamento o algo que permita fundamentar mejor la moral, solo que él la basa obviamente en el consenso, ¿no? O sea, pero él tiene esta intención y tiene de alguna manera también la intuición de que esto puede ser encontrado, de que esto puede ser identificado. Por esto propone lo que denomina el contexto de origen no detectado. Es decir, él trata de buscar esto en su obra, sobre todo en su obra más reciente. De manera que creo que sí, él de alguna manera da signos de esta espiritualidad inconsciente de la cual habla Viktor Frankl, ¿no? Ahora, si él reconoce en algún momento la posibilidad de que la religión pueda contribuir a un consenso humano sobre un marco universal, creo que no está todavía tan cerca de formular esta posibilidad, porque la visión de Habermas sobre las tradiciones religiosas es una visión tradicional que ve a la religión como algo muy plural, ¿no? Es decir, si hay una religión que me dice este profeta es el verdadero y otra me dice no, este es el verdadero Salvador, no, y esta es la verdad, no, la verdad es esta, obviamente que la tendencia es a relativizar entonces las propuestas de cada una de estas tradiciones, ¿sí? Y esto dificulta poder encontrar en la religión una capacidad para generar, digamos, un concepto común. Él trata de buscarlo a lo largo de la historia más bien como un tema de evolución de un concepto que ya de por sí era secular, pero que estaba encapsulado en tradiciones religiosas y que han sido ahora desencapsuladas en la edad moderna con la Ilustración y todo esto. Pero todavía no veo en el pensamiento de Habermas que él tienda a identificar una posibilidad de encontrar una verdad universal, común. Por eso creo que le beneficiaría mucho al análisis axial poder identificar esto
en el código noágico, como de hecho lo hemos expuesto, porque esta es la base moral de las principales tradiciones. Thank you, Dr. Salomon. Bueno, Livio, el doctor Livio Matarolo puede avanzar ahí en la... Thank you. Ahora sí, acá estoy. Ustedes me dirán si se escucha bien. Sí, sí, Fuerte y claro. Bueno, lo primero que quisiera decir, Carlos, es que, si te puedo decir Carlos, si te puedo llamar Carlos, con gusto. es que me pareció muy, muy interesante de tu investigación el tema que seleccionas y la construcción del problema. La construcción del problema me parece que es un problema que a quienes estamos interesados en cuestiones de filosofía política es un problema que interpela mucho y que a todas luces requiere pensar algún tipo de solución o alguna propuesta que se encamine hacia algo al menos parecido a una solución. Y en ese sentido me parece que pensar la posibilidad de intervención en la esfera pública en la esfera pública formal de la mayor cantidad de ciudadanos posibles, porque en definitiva ahí hay una apuesta, me parece, y pensar cuáles serían las condiciones de posibilidad para ampliar esa participación pública, informal y formal, siempre, o pienso yo que es siempre muy, muy bienvenido y muy valioso cualquier ejercicio de reflexión al respecto. En el recorrido, digamos, de tu investigación hay algunos puntos que yo señalé en el dictamen, algunos de los cuales le has dado una respuesta incluso en la propia presentación, que, abro paréntesis, me pareció realmente muy buena y muy clara y muy detallada, y creo que has podido poner el acento has logrado poner el acento en las cuestiones más importantes del recorrido de la investigación, y algunas cosas a mí también se me han aclarado escuchándote en este segundo abordaje o acercamiento a tu trabajo, digamos. Entonces decía, vos evidentemente haces una propuesta acerca de cómo intentar superar esas tensiones que identificás al momento de pensar la posibilidad de participación de un ciudadano con formación religiosa en el ámbito público. Solo para comentarle a los demás presentes, el primero de mis comentarios tenía que ver con el análisis que vos hacés, el análisis de religiones comparadas que haces, como para encontrar ahí un núcleo común, y yo sinceramente pienso que es una intención bien interesante y que quizás requeriría todo un trabajo de investigación casi independiente ahí, como para dar cuenta de que hay un núcleo común, una genealogía, pero bueno, me parece valioso tomarlo como futuros trabajos quizás. En donde sí me quisiera concentrar es en dos cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el último capítulo, con la cuestión de la racionalidad. Tengo varias cosas anotadas, voy a intentar ser lo más ordenado posible, pero por un lado quisiera detenerme en la noción de supuestos. Vos señalás, me parece ahí, en dos niveles distintos y que quizás sería interesante, o al menos para mí sería interesante si pudieras aclarar este punto. Parece que hay dos niveles distintos en el que se hace referencia a la idea del supuesto.
Uno tiene que ver con los supuestos de la concepción de racionalidad de Habermas, y otro parecería tener que ver con los supuestos de los argumentos a nivel individual. Porque, claro, una cosa es que alguien puede identificar en la concepción de racionalidad de Habermas a nivel conceptual algunos presupuestos que no se explicitan o que no se elaboran, digamos. Y otra cosa es que uno pueda encontrar en un argumento individual, específico, personal, algunos presupuestos que tampoco se elaboran. Ahora, en ambos casos me parece a mí que es interesante considerar que los supuestos no necesariamente son arbitrarios, ¿no? Porque los supuestos pueden ser supuestos para una argumentación en particular o para una concepción filosófica, teórica particular, pero también pueden ser puestos en discusión o se puede reflexionar en torno de esos supuestos, ¿no? Obviamente que entramos en una argumentación en un segundo nivel argumentativo, porque tenemos que abrir otra discusión acerca de la validez de esos supuestos. Entonces, mi primera pregunta tenía que ver, en realidad es un pedido de aclaración, si vos pudieras avanzar un poquito ahí, si esa distinción te parece una distinción factible o no, porque me quedo con la idea de que en algunos pasajes, sobre todo del capítulo 5, esos dos niveles en algunos puntos se entrecruzan, y quizás creo que sería bueno, en función de aclarar el punto, tal vez precisar algunas diferencias. Eso por un lado. Y por otro lado, que esto es algo que estuve pensando en una relectura de tu trabajo para hoy, una tercera lectura del trabajo para hoy, que tiene que ver con lo siguiente. En principio, si entiendo bien la crítica, el señalamiento a Habermas es que Habermas propone una solución que en definitiva no es neutral, ¿no? No es neutral, o no es lo suficientemente neutral, o no es tan neutral como Habermas pretende que lo fuera, ¿no? Entonces, de hecho, al inicio mismo de tu trabajo, vos decís que, bueno, Habermas está mediado por una visión ateísta que caracteriza la situación misma que pretende revertir, una visión extremada, secularista, que trata la religión como pieza de museo. Eso es una cita textual. Y, insisto, si entiendo bien el argumento central, en el código mágico habría un núcleo un núcleo común que permitiría establecer ese diálogo entre perspectivas distintas, tradiciones distintas, religiosas, fundamentalmente monoteístas, pero también para el ciudadano secular. Ahora, mi pregunta es, o lo que yo quisiera pensar es la cuestión de la legitimidad del código, vos algo adelantaste, para, digamos, la pretensión de validez o de legitimidad del código para el ciudadano secular, que según lo que planteaste en la tesis, lo que planteaste en la exposición, y en buena medida la respuesta a las preguntas anteriores, requieren, por un lado, vos dijiste, una apertura al carácter histórico del acontecimiento, y una apertura de orden existencial o espiritual al proceso, vos me corregirás si no está bien dicho, de trascendencia. Entonces, mi pregunta en definitiva es si no sucede allí algo inverso a lo que vos le observás a Habermas, es decir, si no hay ahí un requisito que se torna no neutral para el ciudadano secular, en función de habilitar este diálogo. ¿Bien? Y en definitiva lo que me pregunto, y esto es, creo que es la pregunta para mí más compleja que surgió en la lectura y en la escucha de tu presentación, es si finalmente es posible encontrar algún ámbito neutral para habilitar este diálogo entre tradiciones, incluyendo, si querés, a algo así como la tradición secular.
digamos, entre ciudadanos con distintas perspectivas, o si no sería necesario pensar algún otro mecanismo que habilite el diálogo que no se apoye en la concepción de neutralidad. Porque parece bastante recurrente apelar a alguna idea de neutralidad, pero esa idea de neutralidad, en función de la crítica que vos haces, por ejemplo, a Habermas, y digamos, de algunas otras observaciones que se pueden hacer o lo que yo estoy planteando a la pretensión de legitimidad del código noágicos, y fundamentalmente a si eso no es neutral, independientemente de las otras cuestiones, parecería que siempre se puede acusar al otro de no ser neutral. Y quedamos un poco encerrados en esa discusión. Quizás esto es una pregunta absolutamente abierta para la que yo no tengo respuesta en el día de hoy, pero quizás habría que pensar la posibilidad de diagramar algún otro mecanismo que no se apoye en la concepción de neutralidad, para evitar esta última discusión o esta discusión a la base. Bueno, por ahí esta primera ronda, después si tenemos la posibilidad, pero en principio me gustaría escucharte en tus comentarios, tus respuestas, y de nuevo, insisto, me pareció muy, muy bueno el planteo del problema, la preocupación, me parece que es una preocupación muy relevante, y la presentación también me ayudó mucho a ordenar y aclarar algunos puntos que quedaban sueltos dentro de quizás otros que todavía siguen quedándome sueltos en el ida y vuelta. Gracias. Seguro. Gracias a usted, doctor Matarolo. Creo que ambas preguntas están relacionadas, o sea, no puedo responder a la una sin referirme a lo que respondería en la otra, de manera que voy a tratar de hacer un comentario que aborde a ambas, ¿no? Me disculpo de antemano si carezco de precisión, pero esto engloba tantos conceptos que es prácticamente responder por la esencia misma de la tesis, ¿no? La primera acotación que quiero hacer es que el tema de la neutralidad, desde mi punto de vista, es aspiracional, y creo que Habermas lo asume así también. Y creo que ningún ser humano en una sociedad tan compleja como en la que nos encontramos ahora, tan plural, pueda decir que existe neutralidad. O sea, por eso creo que también es válido la propuesta que haces de la aspiración de que tal vez pueda haber otro procedimiento que no sea la neutralidad. El código noágico es consciente de esto, de estas limitaciones, ¿no? Y por eso es que hemos tratado de desarrollar en nuestra argumentación que los supuestos primarios, es decir, no por el hecho de que algo se plantee como neutral necesariamente lo sea, ¿sí? Y el código noágico no se asume a sí mismo como absolutamente neutral tampoco. O sea, el código noágico se basa en la convicción histórica y existencial individual, como lo he explicado, de que existe un ser trascendente que ordena un código moral. ¿Sí? Esto es el axioma noágico. ¿Sí? Esto es el axioma monoteísta, esto es el axioma del creyente. Es decir, no podría yo venir a decir y hablar de una neutralidad absoluta cuando realmente estoy basando mi disertación y mi argumento en que hay un ser trascendente. O sea, esto no es discutible para el ser humano, para el individuo religioso. Ahí es donde viene el problema de la argumentación del ciudadano religioso en la esfera pública, que se supone neutral, pero que también tiene una concepción positiva, o sea, no en el sentido que le da la autoayuda, sino en el sentido filosófico del término. Es una propuesta positiva. Es decir, cuando hablamos de neutralidad en la esfera pública, en la democracia actual, no estamos hablando de una neutralidad tampoco absoluta. Es decir, estamos hablando de una concepción que prescinde de lo trascendente, que mira al mundo de una forma inmanente, que se explica por sí mismo, que plantea que lo racional es llegar a acuerdos
consensuados, ¿sí? Y estos son axiomas. Es decir, Habermas cuando suma esto no es que lo explica tampoco por qué esto es lo racional y lo otro no, sino que él parte de la concepción de que lo racional es que individuos en igualdad de condiciones, en situaciones ideales de diálogo y no sé qué, lleguen a acuerdos, y esto es lo racional, este es el acuerdo racional. Entonces, él mismo en su obra, y esto lo identifica Cohen, y esto me sirvió a mí como disparador de esta propuesta de que la neutralidad que se impone al ciudadano religioso no es realmente una neutralidad. Habermas mismo dice que sí, la democracia está basada en supuestos que se autojustifican. Entonces, ahí esto también está conectado con la posible diferenciación de supuestos individuales o de supuestos racionales epistemológicos, tal vez por llamarlos de alguna forma, pero que en el fondo son también supuestos. O sea, ¿por qué lo llamamos supuestos tanto desde el punto de vista individual o desde el punto de vista científico, epistemológico, cosmológico? Lo llamamos supuestos porque se autojustifican. ¿Sí? A esto nos referimos, tal vez por eso puede identificarse en la tesis como que salto de supuestos individuales a supuestos epistemológicos, por llamarlo de alguna forma, pero es porque en el fondo identificamos que son supuestos de igual manera, es decir, se autojustifican. Pero es que inclusive si vamos a la esfera, a la argumentación en la esfera pública informal o formal, cuando los ciudadanos participan, no exponen sus motivos individuales. Inclusive esto es parte de la confabulación, podríamos decir, de la confabulación de la cual habla Jonathan Haidt. Esto es parte de la confabulación, es decir, cuando la persona va a la esfera pública no da sus razones individuales, personales, tienes como cierto temor o sabe que argumentativamente intuye que exponer su propio deseo no es argumento suficiente en la esfera pública. Entonces, por eso asume conceptos. O sea, aquí habría que entrar en todo un tema de teoría de discursos políticos, por ejemplo, y todo eso, ¿no? La persona asume justificaciones preconstruidas, generalizantes, universalizantes, para justificar su propia postura individual. Entonces, al final, su supuesto, que era personal, termina siendo justificado igual con supuestos de carácter universal que podemos hoy en día encontrar, por ejemplo, en conceptos como la dignidad humana, como en la libertad, como en la autodeterminación individual. Es decir, todo esto son supuestos. Los derechos humanos son supuestos también, a pesar de que el mismo Habermas reconoce en este análisis axial que él hace que acoto es bastante complicado establecer como un orden en toda su obra por lo vasta que es, ¿no? Pero Habermas a lo largo de toda su obra, si recogemos, básicamente reconoce que conceptos como los derechos humanos, dignidad humana, tienen una conexión genealógica con la moral religiosa, ¿no? Básicamente él dice que las intuiciones morales de la actualidad son intuiciones desencapsuladas de las tradiciones o de las cosmovisiones axiales. De manera que este tema de los supuestos obviamente nos llevaría a un debate metalingüístico, metafilosófico, inclusive metapolítico, ¿sí? Bueno, cuándo es un supuesto individual, cuándo es un supuesto universal, hilar un poco más fino. Pero en general, sí podemos, desde el código noético se argumenta así, y podemos ver, por ejemplo, en la obra de Jonathan Haidt, esto, para reforzarlo y para acotar un poco ya la respuesta, y es que pues inclusive supuestos universales pueden servirle al individuo para justificar sus propios supuestos individuales, ¿no? De manera que neutralidad pues es algo aspiracional, no creo que sea realizable, al menos en la sociedad actual ni siquiera lo es. De hecho, como usted bien reconoce, yo parto de la protesta de que se impone una neutralidad, pero una neutralidad solamente exigida a una parte del diálogo, en
en este caso al ciudadano religioso que sí expresa sus argumentos desde el punto de vista trascendente, lo reconoce públicamente y dice sí, debe estar prohibido asesinar o robar porque Dios lo prohíbe. ¿Sí? Esta mención es lo que por la neutralidad le está limitado al ciudadano religioso a hacer en la esfera pública formal, aun cuando, y aquí habría que entrar en la tesis, lo hago, me fue imposible hacerlo acá en la defensa, pero aun cuando el Estado laico no nace con una intención de ateizar, esto sí lo mencioné, de ateizar el Estado, ¿sí? Es decir, el Estado laico no necesariamente es un Estado ateo, y esto lo podemos ver inclusive en las constituciones actuales. Muchas de nuestras constituciones del mundo occidental, en sus preámbulos, invocan la divinidad, la trascendencia, Dios, no sé qué. Sabemos que el preámbulo es lo que da el marco de legitimidad a lo que luego se expone en cada uno de los capítulos y códigos y artículos, ¿no? Entonces, es una contradicción en términos que Habermas tampoco logra superar. Él sigue tratando o sea, si hay cierta ambigüedad en el abordaje que hace Habermas, por eso encuentro que no hay pasos firmes hacia lo que él mismo defiende como neutralidad. Por eso hago este llamado de atención de que, o sea, no se puede hablar de neutralidad cuando se le exige a unos no partir de supuestos trascendentes, cuando también la argumentación no religiosa parte de supuestos, sean universales, individuales, como en el caso del ser humano en particular. Eso es un poco, espero haber respondido en algo. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora es el turno del magíster Luciano Milillo. Bueno, antes que nada, Carlos, felicitarte por la exposición, estuvo más que clara. De hecho, me sirvió para entender algunas cosas que tal vez de la tesis me habían dejado pensando. También rescato que intentaste responder a varias observaciones que hicimos en los dictámenes. Y la verdad que la lectura de la tesis me resultó muy fructífera porque es, así como decía Livio, es un tema de filosofía política que siempre me pareció muy relevante. De hecho, el problema de la neutralidad liberal y cómo a mí me interesan más los republicanismos, ¿no? Pero creo que el problema básicamente es el mismo. Esta idea de cómo lograr cierto concepto de la trascendencia que tenían las religiones, cómo poder trasladarlo a los estados contemporáneos. Creo que el republicanismo es un intento de resolver ese problema que vos muy bien mencionabas al principio de la defensa. Y además es muy loable el intento de revisar a Habermas, que es un autor extremadamente complejo, ¿no? Por lo menos como lo veo yo, tiene demasiadas obras y todo ese trabajo me pareció excelente. Yo quería hacerte algunas preguntas de clarificación en torno a la tesis y alguna observación y tal vez aportarte algún dato que pueda servir para lo que imagino vas a seguir investigando. Las resumo muy brevemente y de última después clarifico algo más o intento desarrollar un poquito. La primera cuestión que yo estaba pensando cuando leía la tesis, ¿no? Tengo acá algunos fragmentos citados, pero de última después los puedo profundizar, es en relación al código noágico. Hoy hablabas de que era un concepto vinculante para toda la humanidad, y ahí en la tesis haces ese rastreo histórico del que recién estuviste hablando. Pero en algunos, yo por lo que entiendo, el plan sería educar en estos principios para que el ciudadano secular, bueno, se pueda, para que la traducción no sea un problema, como mencionabas. Lo que noto es que en algunos pasajes el código pareciera tener cierta carga prescriptiva,
Y entonces eso me parece que tal vez requeriría cierta clarificación, porque no termino de entender si el ciudadano secular además debería ajustarse a esos principios, porque si es así, no termino de entender cuál sería la justificación para que eso suceda. Puedo entenderlo en términos tal vez de comprensión, pero no me quedaría del todo claro por qué un ciudadano no religioso debería someterse, por decir de alguna manera, a esos principios. Ahora, por otra parte, y esto retoma un poquito las cuestiones que te mencioné en el dictamen, a veces también me da la sensación que la cuestión es que la religión no tuvo un papel en el desarrollo del Estado liberal. Y yo considero que, si retomando, hoy lo mencionabas en el primer capítulo, mencionás a Rawls y la idea del consenso superpuesto, y que también están ahí discutiendo con Habermas. Y mi pregunta es si no, y algo dijiste al final de la tesis, si el lenguaje liberal o de los estados contemporáneos no es en cierta medida la secularización de muchos conceptos religiosos, y en este sentido, si el ciudadano religioso no es también ya ciudadano, digamos, y ha sido socializado en esos conceptos, entonces tal vez sería, creo que en el dictamen pongo así, sería como una exigencia muy alta tal vez para el ciudadano no religioso también tener que socializar ese tipo de conceptos para que haya una comprensión, porque de hecho ya existe. Digamos, considero que el consenso superpuesto es precisamente toda esta lucha discursiva, vamos a poner, dio como resultado el sistema político que conocemos, ¿no? Bueno, y el último punto que quería discutir es, yo considero que todo, y bien lo haces, digamos, toda propuesta normativa o toda discusión en relación a la filosofía política necesita clarificar los supuestos ontológicos, ¿no? Es decir, en este caso antropológicos, y eso me parece que esa tarea la llevas a cabo, está más que clara. Mi observación es cómo no me termina de quedar claro cómo se pueden congeniar al principio de tu tesis, vos postulás, y hoy lo mencionaste bastante, a las ideas de Franklin, ¿no? que en cierta medida son el presupuesto para que pueda aceptarse el código noágico, ¿no? Porque esta idea que, bueno, no recuerdo bien la frase, pero creo que es la idea del ser humano como imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene alma, tiene mente, tiene cuerpo. ¿Cómo puede congeniarse eso con el cierre de la tesis, con las ideas antropológicas de Haidt? Yo ahí veo un problema porque difícilmente Haidt puede aceptar esa tesis, digamos, la tesis de Frank o la idea de que el ser humano, digamos, pensando cómo vos lo desarrollás a Haidt, ¿no? Que la idea de toma el individuo lo único que hace es racionalizar conceptos ideas o intuiciones, ¿no? Mejor dicho, intuiciones que se le escapan, son inconscientes. Y entonces no veo ahí cómo se puede congeniar con la idea de libertad de Frank del principio, que una persona puede pensar y puede en un punto deshacerse, como decías, de ciertas cuestiones psicofísicas, creo que le decís, ¿no? Y en ese sentido, y con esto cierro, obviamente esto es más una recomendación, más que una observación, porque en la tesis no lo trabajás, pero teniendo en cuenta Haidt, que lo traías a colación en la tesis, si también no puede ser una alternativa al código noágico, todo el desarrollo de los fundamentos morales, ¿no? Pues yo tendría a creer que esta planilla, creo que le decías plantilla universal, que puede ser el código noágico, yo creo que Haidt estaría de acuerdo con la idea,
pero no con el desarrollo tal vez. No dudo que aceptara el código noágico como esta plantilla, pero sí los fundamentos morales, y en esos fundamentos morales, es decir, en la reciprocidad, no sé, la empatía, se encuentra también el tema de lo sacro, de lo sagrado, de lo trascendente, y es probablemente para el ciudadano secular más accesible eso, ¿no? Pero supongo que acá habría un problema con lo que vos sostenés porque es el resultado eh, bueno, de investigaciones científicas, ¿no? O de esta tradición cientificista que mencionás en la tesis. Bueno, eso sería básicamente las observaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Mililo. Igual, preguntas que nos exigen nuevamente referirnos a los fundamentos mismos de lo que hemos expuesto en nuestra tesis y en la defensa acá, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer como un comentario comprensivo, tratando de abarcar los tres aspectos mencionados. Y empezando por el último, pues sí, yo traje a colación a Jonathan Haidt, no tanto, de hecho no lo planteo como que él apoya o que sugiera que una visión noágica o algo parecido pueda dar respuesta a todo el problema que plantea Habermas y a los conflictos que surgen del planteamiento de Habermas de frente a las aspiraciones de los ciudadanos que argumentan de forma religiosa, ¿no? Más bien fue un uso instrumental que hice de este concepto de Haidt para apoyar lo que un pensador religioso de la escuela hasídica como el Rebbe había planteado, ¿no? De esto de que la selección de los supuestos es algo prerracional, no irracional, sino prerracional, ¿ok? Y que juegan allí múltiples factores, o sea, lo emocional, lo psicofísico, utilizando términos más de Viktor Frankl. Y esta es la realidad del ser humano, o sea, también el código noágico, la Torá, la tradición bíblica, asume al ser humano como una persona que sí, tiene alma divina, tiene también inclinaciones psicofísicas de tipo animal, y esto es precisamente lo que este juego, esta lucha entre uno y el otro, entre el jinete y el elefante, es lo que hace que pues tenga libre albedrío, ¿no? Una persona predeterminada por lo trascendente sería un ángel, y una persona predeterminada por lo psicofísico pues es un animal en el sentido completo y estricto de la palabra. En el medio está precisamente que el ser humano es un complejo psicofísico, alma, cuerpo, mente, trascendencia, que le permite ir más allá de lo egoísta, ya habiendo aclarado lo que para nosotros significa egoísta, ¿no? Entonces, obviamente no pretendía que tal vez forzar que Haidt estuviera de acuerdo con nuestra propuesta, sino más bien apoyarme un poco en un autor de corte secular que desde el punto de vista científico apoya un poco esto que el Rebbe respondió, ¿no? O que el Rebbe planteó sobre la forma como los seres humanos elegimos nuestros supuestos. El problema con basar, desde el punto de vista noágico, ¿no? El problema con basar la moral solamente, y ya voy a hacer una aclaración al respecto que no pude desarrollar en nuestra tesis, pero que sí lo dejé como punto abierto para futuras investigaciones. Ciertamente por acuerdo podemos llegar a valores universales no egoístas inclusive. ¿Sí? O sea, tampoco el código noágico está cerrado o la visión noágica está cerrada a identificar en el ser humano también una tendencia al bien. ¿Sí? Precisamente la misma concepción existencial de Viktor Frankl hace que el ser humano esté como abierto siempre a la trascendencia, ¿no? Precisamente porque es imagen de Dios, porque tiene la capacidad de imitatio Dei, de imitar los atributos divinos de compasión, de bondad y todo eso.
esto es algo que de alguna manera es innato en el ser humano también. Esto lo reconoce el código noágico, de manera que no estamos tampoco desdeñando o despreciando los intentos que personas que no son religiosas hagan en pro de conseguir bienestar, de vivir bien, de encontrar armonía y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el limitante que encuentra el código noágico? Y esto nos sirve para profundizar un poco esto que muy resumidamente pude referirme en la defensa, y es que la sola razón discursiva no puede garantizar que estos valores que le den justificación a las decisiones sean realmente valores que superen el egoísmo. Y cuando hablamos de egoísmo, aquí podemos hablar de egoísmo, ya para ampliarlo un poco, egoísmo bueno o egoísmo no bueno, egoísmo malo. ¿Sí? Porque si una persona parte de una necesidad que es compartida, esto es un egoísmo que, digamos, en el que se pueden encontrar puntos que tiendan al bien, ¿no? Pero cuando hay egoísmos que no son buenos, que son malos, que no son beneficiosos para el individuo ni para la sociedad, el problema es que racionalmente se pueden esconder en argumentos que lo hagan parecer beneficiosos. ¿Sí? Y aquí hablamos, esto lo planteo en la tesis, lo desarrollo, aquí hablamos, por ejemplo, Jonathan Haidt le llama esto confabulación. Aquí hablamos, por ejemplo, de los argumentos que en el Tercer Reich encontraron para cometer las atrocidades que cometieron. Encontraron argumentos muy buenos. Nosotros hoy día nos cuesta verlo desde un punto de vista de la sociedad en esa época, como un miembro de ese Estado, de esa sociedad. ¿Cómo es posible que tanta gente cayó o simplemente no le importó? Por ejemplo, leyes de Nuremberg, o sea, que era una total atrocidad, sin mencionar todos los asesinatos y toda la cuestión que se llevó a cabo, pero todo esto se realizó de forma racional y legal inclusive. Sí, o sea, para la gente de la época, y esto, por ejemplo, Hannah Arendt, cuando desarrolla los orígenes del totalitarismo, habla de esto, o sea, de cómo el sentimiento de la masa, del Estado, de pertenecer al Estado, del grupo, no sé qué, todo esto lleva a justificar cosas. O sea, la gente realmente veía a los judíos y otros grupos como enemigos. O sea, estaba justificado realmente lo que estaba sucediendo y estaba racionalmente justificado, inclusive en un consenso social, puesto que las voces disidentes no es que fueron tampoco la gran mayoría. O sea, Habermas está entre esas voces disidentes en su juventud, la escuela de Frankfurt, pero no es que fue tampoco un movimiento muy grande en contra de lo que estaba sucediendo. Es decir, hubo un consenso. Sabemos que los consensos en democracia no necesariamente son siempre de una persona un voto. Existen distintas formas de legitimar posiciones, ¿sí?, generales. Entonces, por eso el código noágico, la postura religiosa noágica, la Torá, no ve a la razón como un procedimiento suficiente, ¿sí? No ve el diálogo y el debate como un proceso suficiente para justificar. Por eso propone que tiene que necesariamente trascender de las posiciones egoístas, posiciones no trascendentes, necesariamente tiene que buscar valores trascendentes que eviten. Esto para explicar un poco una aplicación pragmática del código noágico, que eviten que posiciones egoístas dañinas se planteen en la esfera pública como posiciones universales que están justificadas racionalmente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el ciudadano religioso o el ciudadano secular tendría que o cómo podría aceptar esto? Sí, esto es un debate bastante importante. Una de las fuentes que consulté, de las primeras fuentes que consulté para esto, fue la de un profesor en Israel, Nahum Rackover, que es legislador, jurista allá en el Estado de Israel. Y él indaga mucho sobre las bases que tiene el sistema judicial en los valores de la Torá, ¿no? Él inclusive desarrolla un librito muy interesante que habla sobre el código noágico y la ley, o sea, aborda aspectos legales. Esta preocupación que usted manifiesta la tiene obviamente mucha gente también, porque cuando uno plantea este tema del código noágico piensan que esto es como tipo
califato que se va a establecer, califato basado en el código noágico, y que se le va a obligar a la gente, estas son las 7 leyes y las tienes que cumplir. Aquí también el código noágico y la tradición judía en general, de hecho, si comparamos el judaísmo, más bien es de todas las tradiciones, y por eso Habermas creo que le da también un lugar especial en su análisis axial. No contempla el uso de la fuerza ni la imposición de las creencias, a diferencia de otras tradiciones que sí lo han hecho de esa forma. No se contempla ni el uso de la fuerza intelectual ni física, para nada. ¿Okay? Sí se le da un valor muy importante a la educación, obviamente, al valor de la familia como fundamento de la sociedad y como transmisora de estos valores. Pero hay también un aspecto muy importante, y esto lo explica el Rebbe. Tengo que volver a referirme a él, porque en una sijá del Rebbe de Parashá Shoftim, de la porción de los jueces, la parte de la Torah que habla sobre el establecimiento de sistemas de justicia, allí explica el Rebbe que, bueno, Moshe le dice al pueblo de Israel que Dios ordena establecer jueces y policías, ¿ok? La explicación que da el Rebbe de esto es que, por supuesto, no puede haber ley si no hay jueces que legislen en consecuencia y que hagan que se cumplan estas leyes, y si no hay policías que a través de la coerción verifiquen que los dictámenes de los jueces y los legisladores se cumplan. O sea, esto es un principio básico, ¿sí? Cuando se pierde este orden, deviene el caos que estamos viendo en muchas naciones actualmente. Cuando se le quitan estas funciones a estos elementos, pues sobreviene el caos sencillamente, ¿no? Pero luego, más adelante de este periodo de Moisés con el pueblo de Israel, viene el periodo de los profetas, y allí hay un profeta que le recuerda al pueblo de Israel que va a venir un momento, y se refiere a la era mesiánica, ¿no? En que Dios va a restituir. Hoy en día no existen los jueces ni los policías en el pueblo de Israel tal como en la época de la Torá. ¿Sí? Hoy simplemente la gente se rige por voluntad propia a cumplir los preceptos, al menos en el pueblo de Israel es así. Este profeta dice que va a llegar el momento en que se van a restituir los jueces y los consejeros. No dice los jueces y los policías, sino los jueces y los consejeros. Ahí en Parashat Shoftim, en la sijá del Rebbe, el Rebbe explica que en la era mesiánica, es decir, en nuestra época, las personas, básicamente, las personas son las que van a pedir cumplir estos preceptos, ¿sí? Y esa es la visión del código noágico. Por eso el punto de vista nuestro es más bien de difusión, más que de imposición, más de hacer conscientes. Y cuando digo nuestro, porque yo, además de estar en el lado como filósofo, investigador de estas cosas, o de aspirante a filósofo y de investigar estas cosas, estoy también en el lado religioso. O sea, aquí el punto de vista totalmente es que va a llegar el momento en que las personas van a querer este orden, lo van a pedir. Y esto es un concepto que se enlaza mucho con la democracia. Es decir, no es que va a venir un rey, va a imponer esto y va a cortar cabezas al que no lo acepte. No, va a ser el proceso contrario. Por eso va a restituir a los jueces y a los consejeros, porque el consejero está al mismo nivel del ciudadano. No va a ser un policía que impone por la fuerza, sino un consejero es alguien que dice, mira, estas son las leyes sobre las cuales debe basarse la sociedad para que pueda funcionar de la forma original, armoniosa, como el creador estableció. Y la persona, por su propio libre albedrío y su entendimiento, lo va a llegar a pedir. Y en la medida que estas voluntades se suman, pues esto va a llegar a ser el fundamento del Estado. Obviamente esto es un concepto a desarrollar en un estadio aparte agregado a esta investigación, de lo que es la voluntad de la persona, de lo que es el concepto radical de democracia, en que el rey no se impone, sino que las personas le piden al rey que reine sobre estas personas. ¿Sí? Un concepto un poco extraño para nosotros hoy en día, que solo conocemos democracia y solo en libros hemos visto lo que significa realmente un rey. Todo esto es a desarrollar, ¿no? Entonces, de manera que el ciudadano secular puede estar tranquilo
nuestra propuesta es que conozcan, simplemente que conozcan, que entiendan en qué se está basando la aspiración del ciudadano religioso, que inclusive las mismas tradiciones religiosas no saben explicar. Por eso tienen que apelar, por ejemplo, cuando Habermas dialoga con Ratzinger en ese librito muy bueno, Dialéctica de la Secularización, Ratzinger termina apelando a la razón universal, a la razón natural y a conceptos que siguen siendo racionales, porque encuentra limitantes en su propia tradición para cómo le dice un católico a la gente, solo por poner un ejemplo, ¿no? Cómo le dice un católico al mundo en general, tú tienes que creer en lo que yo creo. Hoy en día o sea, esto es epistemológicamente imposible, o sea, políticamente imposible e incorrecto, es decir, todas las incorrecciones que podemos encontrar, por eso tiene que apelar a conceptos más de corte universal, filosófico. Es decir, el mundo va en esa tendencia. Habermas también tiene cierta intuición, trata de encontrar este contexto de origen no detectado, que de alguna forma establezca una conexión entre las intuiciones morales poseculares y las religiosas para que el ciudadano religioso pueda con más tranquilidad argumentar de forma neutral en la esfera pública formal. Y adicional a esto tengo que mencionar ya para terminar que Habermas ciertamente dice que el ciudadano religioso debe esforzarse por argumentar de forma universalmente accesible en la esfera pública formal, pero también Habermas impone, por decirlo de alguna forma, el deber del ciudadano secular de comprender las intuiciones de los ciudadanos religiosos. Es decir, hay un doble esfuerzo que hay que hacer allí. Entonces, obviamente, para nosotros ciudadanos religiosos, parte de facilitar ese esfuerzo es también explicar realmente con fundamentos e intentando también una traducción de alguna manera, que es lo que yo he tratado de hacer, lo que se puede traducir de lo religioso, tratar de traducirlo para que sea entendible, exponerlo en términos de paralelismos históricos, paralelismos conceptuales que permitan desentrañar estos significados y todo eso, ¿no? Creo que básicamente sería eso, doctor Milirio. Le agradezco las preguntas y que me haya permitido desarrollar algunos aspectos que no pude profundizar por razones de tiempo en la defensa.